iglesia acá. Hacer la entrada con esto. Hola. Gracias. Iniciamos de vuelta con el profesor, así que todo atento. Ya no hay mucha introducción por hacer. Digo otra vez buenas tardes o... Buenas tardes. Buenas. No, ahí ya no Otra se vez. entra. Cerrar, por favor, ya ve ahí algunos. Empezamos otra vez una serie de cursos. Muchas gracias por confiar en mí para poder contribuir en generar conocimiento o traspasarle conocimiento en algunos casos. Este módulo o curso, como es más bien un módulo, será... Sí, Permiso, gracias. será el objetivo general es la elaboración de instrumentos para la investigación social. Me falta social ahí. Yo soy Néstor Peralta, para los que no me conocen. Y para los que me conocen, sí, yo soy Néstor Peralta. Este es el objetivo general del curso. Y les quiero mostrar, por ahí a algunos les va a resultar aburrido porque la idea es no centrarnos solamente en la elaboración de instrumentos, sino poner en un contexto conceptual primero, para después ir a la elaboración de un instrumento específico. Y si mi equipo lo permite, si se despierta, básicamente serían 10 clases que serían repartidas entre la metodología, y más clases le daríamos a la elaboración del instrumento. Hoy les mostraría lo que es básicamente la parte filosófica, el conocimiento científico, los tipos de investigación científica, el conocimiento, para ir después bajar a lo que es el conocimiento científico, y después lo que sería la hipótesis y los diseños de investigación, y a partir de ahí sería lo que es la elaboración del instrumento. Yo preparé, voy a enganchar. Internet no hay. No. Ay, pero con el... Pero yo le voy a. Me permiten un segundo. Un ratito conecto. Hay una aula virtual. Ahí me dice rápido porque tiene poco saldo. Yo le envié al email una dirección y una contraseña. Existe la rapidez alguna. Esta es el aula virtual. Le envío un código. Es aquí donde ustedes deben ingresar y le va a pedir unos datos básicos. Unirte como estudiante. Y aquí donde tienen que entrar ese dato, esa contraseña. Yo voy a iniciar sesión. ¿Me siguen, verdad? Sí. Esta es la página.
¿Qué? ¿Lo enviaste? Sí, le envié la página y tienen que ingresar el nombre, apellido, el email, su email, que sea. Le envía un mensaje al email para validar su dirección y ahí ustedes ya están registrados e ingresan con su usuario y se unen al aula, que es el código que yo le mandé, que le envié solamente. Y ahí van a estar todos los materiales y se genera un espacio de discusión, un foro para que si tienen preguntas tengan un poco de paciencia, porque la velocidad de mi internet no es. ¿Conocen esta plataforma? ¿No? ¿Alguna vez trabajó con una plataforma de learning que tenga Yo no. virtual? Es la misma lógica. Joomla. Cada uno con su compu, ¿verdad? Para poder, porque vas a tener los materiales ahí o vos vas a proyectar otra vez. Yo voy a proyectar todo lo que usé en las clases, va a estar alzado ahí. O sea, porque antes yo venía y se acuerdan que Distribuíamos. yo decía, bueno, no voy a destruir más, va a estar acá. Ah, genial. O sea, este va a ser Sí. esa foto fea que sacar, pues. Acá va a haber clase 1, clase, o sea, acá 1, 2, y esta es la unidad 1. Sí. O sea, uno ingresa ahí y tiene todos los contenidos. Sí. Acá yo le compartí un video para que, o sea, yo no voy a mostrar este video en clase, es un video complementario que afianza lo que nosotros damos en clase, que habla del mito de la razón, que habla lo que es referente a esta primera etapa del módulo, que son 3 cursos. Tiene 1 hora y pico, tiene este video, que es muy interesante. Después, este es lo que sería, que usted visualizarían así. Acá, materiales del profesor. 40S. Este es el código. 40S. En su email yo le... 6 por 6XJ. 40S. 40 SX 6XJ. ¿Le tienen en el correo? 6XJ. 40, no sé. Sí se ve, pero... ¿Sí se ve? 40X No, 40S. SX. Sí, SX. SX 6XJ. XJ. Esta es la contraseña. Bueno, aquí tienen toda la clase 1 y esto es una revista que tiene un artículo que habla de teoría del conocimiento. Aquí ustedes pueden hacer las preguntas que yo les puedo contestar después. Aquí, módulo estudiante o módulo de padres, si tienen su papá, quieren preguntarme, no tengo problema. Pero está ahí. Y en el módulo de estudiantes podemos hacer unos foros, si les interesa. Porque acá los mensajes, podemos poner un mensaje acá, que quiere decir pregunta en términos generales, al que quiera preguntarle quiere hacer una pregunta de forma general o quiere hacer una pregunta específica a mí. El módulo del profesor me preguntan a mí, el módulo de estudiantes le preguntan a todos. Eso básicamente va a ser en todos los cursos. Va a ser una herramienta que me pareció interesante, que es más interactivo que hacer un drive, que es donde coloco los archivos, pero no hay una interacción entre nosotros. Sin problema yo
le contesto aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Fui muy rápido? ¿Quiere que le vuelva a repetir? El silencio quiere decir o entendieron todo o no. Cuando Solamente 2 materiales pusiste. El 2 de hoy. 2 de hoy. No, hay Ese dos no y hay. uno. O sea, dentro de eso hay la guía del curso. Los materiales hay dos y hay un video. Hay un video, sí. Sí, para hoy. Este video agarra toda la parte de metodología de la investigación. No va a ser una clase de metodología de la investigación, va a ser un refresh, como decimos la información, de lo que ustedes ya saben de teoría del conocimiento. ¿Estamos bien acá? Sí. Bueno, entonces empezamos. Me voy a la presentación. O sea, esto es material de apoyo, yo no voy a usar en clase. Me voy a lo que es la primera presentación. Ahí está. Como le estuve explicando, comentando, este bloque de aquí es parte de la metodología de investigación. Nuestro objetivo es elaborar instrumentos, pero para elaborar instrumentos tiene que estar en un contexto, y el contexto depende del objetivo de mi investigación y depende del marco teórico de la investigación que yo estoy realizando. O sea, yo no puedo enseñar elaborar instrumentos porque va a ser una cuestión de cómo redactar, va a ser muy sumisa el curso si no hay un contexto, si no hablamos el mismo lenguaje, si no definimos variables, a qué llamamos variables, a qué llamamos constructos, a qué llamamos dimensiones, a qué llamamos... ¿qué otra cosa puede haber en un instrumento? De la parte teórica. Puedes hacer nomás preguntas y... las dimensiones vamos a tocar, las variables Las vamos a variables. ver. Hay a veces que dicen mis alumnos en la facultad, yo hice La vuelta, no, ahí no va a poder. no puedo entrar. Hice una entrevista y la entrevista es netamente leerle el cuestionario que hizo y no está metido dentro de una técnica cualitativa o cuantitativa, es leer nomás el instrumento y después vemos cómo procesamos. Buenas, adelante. Por eso yo propongo, y vuelvo a decir que algunos se van a aburrir, porque en la facultad, metodología de la investigación casi todos vimos, ¿verdad? Pero para hacer rápidamente la primera clase que es el conocimiento científico y otro tipo de conocimiento. El conocimiento básico es cómo conocemos, ¿verdad? A mí me dicen, por ejemplo, que la Torre Eiffel existe, pero yo no vi. Pero yo confío en la persona que me está diciendo que la Torre Eiffel existe, ¿verdad? Y existe la Torre Eiffel, por más que yo no la haya visto. ¿Cómo se llama este tipo de conocimiento? No, empírico, porque algunos pasan Por experiencia. No empírico. Pero es lo que se basó. Imagínense si el conocimiento va a empezar de cero. Si yo no voy a creer que existe la Torre Eiffel, yo no creo que existe el puente de la amistad porque no existe para mí. No vi nunca, no puedo comprobar, no acepto. Pero la persona que me dice eso, yo tengo relativamente
fe que la persona no me está mintiendo. O sea, yo por ejemplo, sé que antes mi mamá cuando me cocinaba no ponía veneno porque le tenía fe. Es algo lógico, ¿verdad? Pero si alguien me dice que 1 más 1 es 2, yo le creo cuando soy chico, ¿verdad? Porque son bases, son conocimientos que van pasando. Bueno, el conocimiento empírico, le voy a dejar la pregunta qué tipo de conocimiento es. El conocimiento empírico es aquel que es basado en la experiencia, en la percepción. O sea, yo lo que veo existe y lo que no veo no existe. El conocimiento científico es a la inversa, o sea, yo trato de demostrar que existe. Paso científico. Creo que es mío, ¿verdad? Voy a desconectar para que no me pirateen. No, desconecto porque no quiero que haga ruido. Perdón, Que no te controlen ya. que me controlen de ese es el conocimiento científico. Está el explícito, el tácito y el intuitivo. ¿Quién conoce estos tipos? ¿Quién conoce estos tipos de conocimientos? Y deténganme cuando voy muy rápido. A mí me dicen que cambio en fluorescente, pero yo no tengo idea cómo la luz sale. Yo me voy y meto y sé cómo. Sé que eso quiere decir que al poner un foco tiene que haber una luz. O sea, yo tengo un conocimiento explícito que está que yo no tengo necesidad de estar comprobando si sale o no sale. Y el tácito es inconsciente. Por ejemplo, escribir a máquina. Por ejemplo, escribir a máquina. Se dan cuenta que cuando nosotros aprendemos a manejar, ahí recién atendemos que estamos pisando el freno o el acelerador o el cambio, pero cuando aprendemos ya tenemos eso ya está, que se hace en forma incorporada. O si no, cuando estamos aprendiendo a caminar, el niño se está atendiendo las piernas, pero ahora nosotros es algo ya fue incorporado. Cuando operaste te das cuenta que había sido que aprender a caminar otra vez. Bueno, yo quiero pasar rápidamente esto porque el revelado, el conocimiento de los fenómenos que creíamos que era oculto, esto es muy metafísico, pero es una parte del conocimiento. Y el conocimiento, según Kant, que es a priori y a posteriori. Y a posteriori es basado en una experiencia, el otro es antes. Nosotros nos concentramos en el conocimiento científico. Yo por eso estoy pasando rápido esto, Si alguien quiere, me dicen, me detengo en todos los conocimientos. Pero a mí lo que me interesa es el conocimiento científico. Y todo esto parte de la filosofía. O sea, nosotros básicamente no nos detenemos a ver de dónde sale la estructura del conocimiento científico, pero en realidad sale de la filosofía. La filosofía, uso de la razón, que también es una parte de es teórica, es práctica o es juicio. Y la disciplina de la filosofía es la epistemología, que genera conocimiento. Es aquí donde nosotros nos centramos al usar el método científico, el conocimiento científico.
Objeto del estudio, el conocimiento. La metafísica es el ser. La filosofía del lenguaje es el lenguaje, obviamente. Y en la práctica, la ética moral, la felicidad. La filosofía política, la justicia. Y la rama, una de las ramas, por ejemplo, la antropología estudia al hombre. Puede estudiar conocimiento acerca del hombre. Que esto en forma genérica no puede ser cualquier. ¿Y qué tiene que ver esto con una oración de instrumento? Tiene mucho que ver. ¿Por qué tiene mucho que ver esto? Por el objeto de estudio. Nosotros queremos generar conocimiento, ¿verdad? Cuando hacemos una investigación. ¿O no? Parece obvio, ¿verdad? Pero queremos generar conocimiento. Bueno, ¿y cuáles son las partes de investigación científica? Miren que pongo investigación científica. No es investigación científica. ¿Cuáles son las partes? O las preguntas básicas de cómo se hace. ¿Qué investigar? ¿Para qué investigar? ¿Cómo investigar? Esta es la parte epistemológica. Le sigue la metodología y el diseño, que tiene que ver con el método. ¿Qué puede ser un tema a investigar? Como la formación de los formadores. Bueno, ¿Cuál es la práctica de los formadores y formadores? ¿Cuál es el aporte de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué enseña nuestro docente? ¿Qué enseñan? Eso es una buena. ¿Qué aprenden? ¿Qué aprenden los niños? ¿Otro? ¿Qué puede ser? Posibles causas de deserción. Causa de deserción. Posibles causas de deserción. ¿Para qué? Para saber las causas. ¿Corregir? Para corregir. ¿Y cómo voy a hacer? Vieron que lo que quiero que se note que es un proceso reflexivo, no es un proceso, esto solo es un proceso reflexivo. Que esta pregunta está ligada a esta y a estas dos. Porque si no sé, si solamente tengo el propósito de bajar, por ejemplo, la deserción, pero no tengo la pregunta inicial, ¿qué aprenden? O directamente, ¿por qué la deserción? ¿En dónde la deserción? O sea, todo esto tiene un proceso reflexivo que después va a determinar en la elaboración del instrumento. La elaboración de instrumentos es una construcción que deriva de todo este bagaje de información previa que uno hace. Las etapas. Esto parece más bien una guía de tesis, ¿verdad? De la facultad. Identificación del problema en general, que es toda la parte conceptual, la teoría. Se hace una revisión bibliográfica, se hace un marco teórico conceptual, se define el problema, se justifica, limitación del estudio, la definición de objetivos y formación de hipótesis. Esto no es necesariamente se hace todos estos pasos, depende
del objetivo de la investigación. Esto tiene que ver con el conocimiento científico. ¿Alguna pregunta? Tiene la fase empírica, la fase analítica y la fase comunicativa. Y es aquí donde entra el diseño de instrumentos. El diseño de planificación, el análisis de resultados y la interpretación de los resultados. ¿Quién hizo instrumentos de recolección de datos? ¿Quién ya hizo? ¿Quién dice? Un cuestionario, Esta es la etapa en la cual se elabora eso. Y después se hace el análisis. Y después se hace la fase comunicativa de la investigación. Hasta aquí, este es el modelo de una investigación científica. Cuando hablamos de metodología, ¿de qué estamos hablando? Forma. De la forma. Hay una diferencia entre metodología y método. La metodología tiene que ver con la parte epistemológica. Y el método tiene que ver con el hacer. Método inductivo, deductivo, analítico, síntesis. ¿Qué otro método hay? Y la metodología está dada. ¿Cuál puede ser la metodología? Cualitativa, en un enfoque cualitativo. O cualitativo. ¿Qué otro enfoque? ¿Se entiende la diferencia entre método y metodología? Bueno, los tipos de investigación pueden ser puras y aplicadas. ¿Cuáles son las puras? Un ejemplo. Algún descubrimiento. Dice construir la creación de conocimiento científico, dando nuevas teorías dedicando a las ya existentes. O sea, que en el momento no se le ve una aplicación concreta, pero en el tiempo se han empleado dichos conocimientos. ¿Cuál puede ser? La creencia o sea, elaborar una teoría, por ejemplo, dar la continuidad al conocimiento de una parte que todavía uno no conoce. O sea, dos teorías que se contraponen y aportar alguna de ellas, algo nuevo. Sin embargo, la aplicada es tratar de encontrar el conocimiento que te sirva efectivamente para resolver un problema. Por ejemplo, qué sé yo, el tema de la práctica de los formadores de formadores, uno quiere saber con la intención de poder mejorar esa práctica o corregir esa práctica. Entonces, sí, esa es aplicada. Sí, y estas son las que más se utilizan. En nuestro caso, más. Exploratoria, descriptiva y explicativa. Uno trata de buscar, como decía David, conocimientos ya no parte de algo puro que aparentemente no tiene una aplicación inmediata.
Por ejemplo, los famosos robots. Ustedes vieron que los japoneses siempre aparecen con un robot ahí que no tiene ni una aplicación inmediata, pero es una investigación pura. O sea, esos son los dos tipos de aplicaciones. Nosotros las aplicadas siempre vamos, a no ser que entremos a un laboratorio de investigaciones puras. Según su fin, exploratoria, descriptiva y explicativa. ¿Cuáles son las que nosotros mayormente hacemos? La exploratoria es para aproximar algo cuando uno no hay vacíos de conocimiento y se usa estudios de casos, es mucho más, el fin es mucho más específico. Y la descriptiva es generalmente cuando uno, la encuesta de de hogar es descriptiva. Y la explicativa tiene que ver con, uno busca causalidades, que tiene que ver con las evaluaciones de proyectos, las evaluaciones del SNEP. Las evaluaciones del SNEP son explicativas o descriptivas. ¿El TERS es descriptiva o explicativa? Explicativo, porque busca causa, factores asociados, entonces explicativo. O sea, el análisis es explicativo. Si se queda solamente en la confección de la base de datos y hace un informe descriptivo es otra cosa. Pero está diseñada para, la pregunta de investigación del TERCE es qué factores influyen en el rendimiento académico. O sea, la pregunta de investigación es explicativa. ¿Estamos de acuerdo o no con eso? ¿Por qué? ¿Qué es una investigación descriptiva? Vuelvo a insistir. ¿Por qué conocen la encuesta permanente de hogares? ¿Por qué esa es descriptiva? Que describe un determinado fenómeno. ¿Se entiende la pregunta, verdad? No se entiende. ¿No? Es una descripción más o menos completa. Y la explicativa tiene que ver con las causas, o sea, el diseño experimental, el que van buscando. Que van buscando respuestas a preguntas de investigación. No se me duermo. ¿Alguien me colabora leyendo? Investigación exploratoria. Se origina cuando el tema no ha sido desarrollado, no ha sido suficientemente estudiado y no existe un campo teórico, y cuando aún sobre él es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que, precisamente por su novedad, no admite todavía una descripción sistemática, o cuando los recursos de que dispone el investigador resultan insuficientes como para emprender un trabajo más profundo. Es el primer acercamiento científico a un problema. ¿Cuál es un ejemplo de una investigación exploratoria? Piaget hizo una investigación exploratoria con ¿cuántos niños? Y él describió ahí la madurez, que hasta ahora se usa los niveles de madurez. Pero en ese momento no había una información referente al nivel madurativo de los niños. Y esa es una exploratoria. ¿Qué otra puede ser exploratoria?
¿Se entiende lo que es exploratoria? ¿Qué puede ser otra exploratoria? Por ejemplo, si yo puedo hacer una exploratoria para poder saber si explorar, ¿no? ¿Verdad? Si los estudiantes egresados del técnico están trabajando o incursionaron en la universidad con esa base. Sí. ¿Verdad? Sí. Puedo ver cuál es el nivel de que ingresan en la ¿por qué los egresados de la Universidad Nacional hay no me acuerdo el nombre, un examen que se hace en la función pública del Ministerio de Salud, que es para subir de categoría, que los egresados de la Nacional son los que más, gran porcentaje son los que ingresan. Puedo hacer un estudio exploratorio, pero no se sabe si la variable universidad es la que está afectando su rendimiento o no. O sea, no se sabe. ¿Y saben de qué tipo generalmente es la investigación exploratoria? ¿Qué enfoque tiene? ¿Cuanti o quali? ¿Cuál? Cualitativo. Cualitativo. Sí, porque no se sabe nada. No se sabe nada. Pero no podés hacer una exploratoria cuantitativa si es que vas a medir, te digo yo por ejemplo, en el caso de que yo mida la cantidad de alumnos egresados del Colegio Técnico Nacional, por ejemplo, que hayan ingresado en la universidad. Sí, yo digo que la mayoría es cualitativo, pero no necesariamente tiene que ser, no es una... No es cerrado. No. O sea, ¿por qué la mayoría cualitativa? Porque generalmente el enfoque cuantitativo quiere generalizar, Sí. y el enfoque cualitativo quiere diferenciar. Sí. Y al no haber información de lo que yo estoy buscando, y por eso elegí exploratoria, se elige la cualitativa, pero no, eso no es una limitación. El descriptivo. El descriptivo describe ciertos rasgos de la realidad, especificando propiedades y muestra su comportamiento. Vieron que acá hablan en términos generales, describe que yo me voy a enfocar en lo que es la investigación social. Y cuando estoy hablando de describe que, estoy hablando de personas, de propiedades de personas, de actividades de personas. Y identifica el universo de investigación, señala la forma de conducta y actitudes del universo investigado. ¿Qué, por ejemplo, puede ser una investigación descriptiva? Casi todas son en educación, ¿verdad? ¿En qué consiste? Las preguntas son: ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿De qué está hecho? ¿Cómo están sus partes interrelacionadas? ¿Cuánto? ¿Por qué esto es importante saber qué tipo de investigación es la que estoy haciendo para realizar el instrumento? Por poder realizar el instrumento. Exactamente, para poder realizar el instrumento. Las técnicas son otra cosa otra vez. La metodología, el método y la técnica. Y la técnica tiene que ver con la forma que recolecto mi información. Yo puedo tener una técnica de observación, puedo tener una técnica de encuesta, puedo tener una técnica de estudio de caso,
y eso define mi tipo de investigación para seleccionar la técnica. Si es descriptivas, la vez pasada yo había una tesis que querían, la pregunta era si se aplicaba la educación ambiental en las aulas, porque en el currículum está, en la aula, cómo era aplicada la educación ambiental, que es transversal. La selección de la técnica era una encuesta, pero con solo la encuesta no se pudo describir todo lo que pasaba en el aula, por eso tuvo que usar una observación de la técnica. Solamente la técnica de encuesta no bastaba. Y eso uno se dieron cuenta cuando recogieron toda la información, recién que no. Por eso yo les hablo que la técnica tiene que estar bien. El que elabora un instrumento tiene que saber qué tipo de investigación es. ¿Sigo? ¿No hay pregunta? ¿Nadie se durmió? Sí, esto es básicamente lo que yo le dije, no le voy a leer para que no se me ve. Tiene que ver, esto más bien es lo que yo le decía, la técnica de observación, entrevista y cuestionario. Puede tener hipótesis o no, depende del alcance. Después está la explicativa, que son la que tratan de buscar causalidades. ¿Y la correlacional es dónde entra? Acá. La explicativa. Entonces no siempre causa efecto. No, Puede ya. haber, ¿eh? Sí, Correlacional puede ser que tengan un grado de relación, sí, pero que no tenga uno de efecto sobre el otro. sí, bueno, sí. Ah. Sí, y entran, puede ser los orígenes o las causas. Explicativa, o sea, puede ser que no tenga las correlacionales, pues se divide otra vez la explicativa en correlacionales y no correlacionales. ¿Qué quiere decir correlación? Tiene consecutivamente. Secuencia. Tiene una relación consecutiva. De causa de efecto. Causa efecto. Significa la relación entre dos variables. Se diferencia asociación. Segundo. Si son sinónimos o antónimos, correlación y asociación. Correlación es un término estadístico. Y asociación ¿se acuerdan en el curso del año? ¿Qué significa correlacionar? Que dos variables estén correlacionadas. Por decirte, te voy a decir con un ejemplo y me vas a decir si está Sí, bien sí, o no. sí. La falta de control prenatal trae como consecuencia un embarazo en adolescentes, en chicos adolescentes, en niñas adolescentes. Ahí hay una correlación, ¿verdad? ¿O no? Si vos me estabas afirmando. No, esa va a ser la investigación, Sí. ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Yo quiero saber si la falta de información, ¿verdad?, trae como consecuencia causa-efecto. Causa-efecto. O causa-consecuencia. Si yo voy a hacer una investigación, si yo quiero correlacionar, tengo que tener una variable dependiente y una independiente. Sí. Esa ya es la mirada de la Ya. investigación, Sí. que es con lo que, o sea, si yo planteo el problema de investigación así, Ujú. A yo ver. voy a querer correlacionar esas dos variables, que no pueden o no correlacionar al final, pero esa es mi hipótesis. A ver, Néstor, por ejemplo, la población pobre Ujú. mayoritariamente es guaraní hablante.
Está demostrado. Sí. Ahora, ¿es la causa o están asociados? ¿Se entiende? Sí. ¿Es el idioma la causa de la pobreza? ¿O es un factor O es un asociado factor a la asociado pobreza? a la pobreza. Y no es lo mismo que yo pregunté recién. Sí, pero la... No, digo, pero no. No, porque, perdón, o sea, puede o no ser. O sea, si yo planteo en forma afirmativa a mayor, no me acuerdo muy bien, a mayor pobreza, mayor en... No, falta de control, consecuencia, embarazo, ¿verdad? Adolescente, ¿verdad? La que falta información, ¿verdad? Porque yo leí un material sobre explicativa, ¿verdad? Ujú. Donde hacían una comparación, o sea, un ejemplo hacían de que ponían la falta de información sobre el control prenatal, ¿verdad? Trae como causa, o sea, como consecuencia, el embarazo precoz, ¿verdad? Entonces, ahí había, no recuerdo muy bien, ahí había una correlación entre una causa y un efecto. Eso es nomás lo que yo... Sí, ya, lo que ahí estás buscando, lo que nosotros buscamos con la correlación es Sí. que niveles, o sea, cuántas personas afecta o no afecta eso. Sí. O sea, uno ya sabemos que está asociado, ya Sí. tenemos la hipótesis que está asociado, pero ¿cuánto afectan? Lo que decía la directora, el idioma guaraní, El idioma guaraní. ¿es un factor de pobreza o es una causa de la pobreza o es una característica de la gente? O sea, ¿está asociado, está correlacionado o estoy describiendo una realidad? En realidad, está asociado. Pero No, no claro. es la causa. No, yo ya sé. claro. Yo te estoy diciendo nomás Sí, sí. que en realidad está asociado a la pobreza, pero no es una causa. Y creo que el 56% de nuestra población es guaraní hablante. Pero fíjense que esas preguntas de investigación se tienen que hacer antes para hacer un diseño de recogida de datos. Porque si tu ejemplo, si yo digo que a menos información prenatal, mayor embarazo, yo estoy afirmando que hay una causa. Pero si yo digo, ¿cuáles son las causas del embarazo precoz? O sea, es otra forma de mirar. O sea, yo voy a Ahí va a investigar ser exploratorio. exploratoria. Me explico a dónde voy. Entiendo, O sea, entiendo. yo no estoy diciendo, no estoy afirmando yo te digo nomás que la mirada. O sea, yo no puedo agarrar y hacer un instrumento, por ejemplo, que quiera abarcar todas esas dimensiones, que es Sí, es inmensa. inmensa. El tipo de investigación me determina mi diseño. Eso es lo que yo quiero que se visualice. Es decir, si yo hago preguntas que después cambio, que digo, bueno, a la mayor gente guaraní hablante, mayor pobreza. O sea, yo ahí tengo que investigar las variables sociodemográficas, el idioma, muchas cosas tengo que ver para afirmar, para que mi conocimiento científico sea empírico. O sea, tengo que tener la evidencia empírica en el diseño. Por eso, la idea de reflexionar sobre estos aspectos es, cuando vamos a hacer un instrumento, no hay una única forma de recolección de datos. Hay varias formas que están predeterminadas por el tipo de investigación que vamos a hacer. ¿Entienden? O sea, si yo quiero, y disculpe si soy reiterativo, o sea, que si yo quiero describir la población, yo quiero saber nomás, por ejemplo, en Asunción, quiero saber qué piensa o qué siente, que es peor en el sentido de diseño, que es cómo ve cómo valora su trabajo docente, el docente, ¿verdad? Hay que reformular la pregunta. Esa, por ejemplo,
estamos buscando valoración. Y valoración es una variable que no se mide directamente, se mide indirectamente. Y ahí necesito varios instrumentos de recolección de datos. O por ejemplo, quiero saber el rendimiento académico de los alumnos de Asunción. Eso es mucho más, es más complejo o más fácil. Más sencillo. Más fácil, ¿verdad? De una observación directa. Ahora, ¿cuáles son las causas de ese rendimiento? ¿Qué es explicativa o es descriptiva? Si es solamente quiero saber el rendimiento académico de los alumnos de Asunción y le agrego, quiero saber las causas de ese rendimiento. Explicativa. A ver un poco, Néstor, ¿dónde está el tema de lo correlacional y asociado ahí dentro del explicativo? Es cuando busco causalidades y cuando no busco causalidades. Pero dentro del explicativo entonces hay Sí, el que es busca causalidad y no busca causalidad. sí. Hay que buscar, que busca solamente asociar variables. Como el caso de guaraní hablante y pobreza, están asociados. Están asociados, pero no está explicando. Y correlacional, Y correlacionar cuando vos Es causa-efecto. causa-efecto, cuando vos buscas el efecto que tiene la una computadora cosa por del niño otra. en el aula. Ya, bueno, pero ahí en el explicativo habla de causa-efecto. Entonces, o sea, el explicativo en realidad se divide en correlacional Sí, y asociado. Pero bajo esa descripción de la explicativa solo da razón en la correlacional, Sí. razones y causas. Sí. Entonces no te da la posibilidad de asociación. Entonces, la explicativa se divide en dos. Se divide en dos. Entonces ahí habría que cambiar. Sí, no, lo pasé nomás todavía al... Ah, ese es el asociado. Sí, a la razón o el por qué. Tengo un cuadrito. Les voy a mostrar que le va a simplificar eso, que va a ser explicativo. Porque suele ocurrir nomás con los alumnos que confunden, ¿verdad? Cuando dice explicativo es causa-efecto directamente. Sí, Pero en realidad puede ser correlacional y también asociado. sí. Y en los mismos textos también uno incurre en ese tipo de errores. Depende mucho del... Acá está. Algunos sí, algunos libros, Sampieri divide así: exploratorio descriptivo correlacional y correlacional causal. Pone uno más. Y hay algunos libros que ponen, a esto le pone explicativo. Descriptivo exploratorio. Y hay otros que ponen, por ejemplo, en vez de correlacional y causal, ponen estudios hipotéticos. Hipotético, sí. Le ponen, depende del autor del libro. Fíjense, por ejemplo, Focus Group. ¿Sí? ¿Saben lo que es el Focus Group, verdad? Grupo focal. Grupo focal. Si uno lee desde el libro que son anglosajones, el Focus Group viene de lo que es el marketing. Y la forma de hacer el Focus Group es más interactivo, le pregunta así. Y si lee desde lo que es español, francés, es grupo nominal. La diferencia es que la persona está metida ahí, y está metida, pero es moderador nomás. O sea, pero uno confunde Focus Group con las dos metodologías. Después le llamo, esas son técnicas que no tienen que ver con o sea, que no tiene que ver con el instrumento. O sea, el instrumento lo mismo se redacta de la misma forma. ¿Se entendió esto, verdad?
Entonces, ¿cuál es el esquema? Difícil. Este es un esquema general. Entonces, se elige el tema, se elabora el objetivo, se limita el tema, se hace el problema, se plantea el problema, perdón, se hace el marco teórico, la metodología y el informe. Se selecciona el tema, se formula el problema. Son dos formas distintas de encarar. Nosotros, ¿dónde entramos como elaboración de instrumentos? ¿En qué parte de este esquema entramos? ¿Dónde entramos? ¿Dónde se entra a elaborar el instrumento? Metodología. ¿Dónde? De acá, ¿dónde entra elaboración de instrumentos? Denominación. Elijo el tema, formulo el objetivo, delimito el tema, planteo el problema, marco teórico, la metodología, el informe. ¿Dónde está el...? ¿Por qué? Porque ahí veo cómo voy a hacer la recolección de datos. Aquí nomás. Mira todo lo que hay que hacer. Para hacer esto, tengo que saber todo esto. Acá los psicólogos saben que no hay baremos nacionales, casi no hay baremos nacionales. Y la gran cantidad de tesis empieza a la inversa. ¿Qué baremo? El baremo es una escala donde uno compara. Ansiedad. Hay un baremo de ansiedad, tenemos ansiedad alta y ansiedad baja. Es decir, varios baremos que se construyen en... Acá se hizo solamente el de Raven, se hizo ya por el 99, por ahí se hizo un baremo acá, para poder ver la escala especial. Y se hizo pero no con toda la población, y se utilizó el de Rosario y nos fuimos todos al MAS. Claro, el ejemplo de las pruebas de rendimiento. Se sabe qué es lo que se tiene que saber, qué contenido tiene que saber, pero no se sabe cuánto. No hay una comparación, no hay un niño de tantos años tiene que saber tanto, no hay un baremo. Y por eso lo que decía, la tesis de la tesis de psicología empieza a la inversa. Eligen el instrumento, el baremo, y después van construyendo el... ¿Y está bien o está mal? Es lo que hay. Pero, si nosotros vamos a empezar, o sea, si la forma correcta sería empezar desde aquí. O a veces en el trajín tenemos ya elaborado todo hasta acá inclusive, y esto no... ¿Por qué le parece importante que tenemos que saber todo esto para elaborar el instrumento? Sí, eso no sabe cómo van a elaborar. Porque cada uno de ellos tenés una parte de lo que tenés que sacar. Tenés tus variables, ¿verdad? Tenés tu objetivo, luego ya tenés todo lo que querés buscar. Tu objetivo específico y tu objetivo general. Después plantear tu problema en la misma historia, ¿verdad? Te vas describiendo nada más que todos tus objetivos, haciendo hablar tus objetivos para poder sacar. Pero vos estás haciendo hablar, pero no sabes todavía qué es lo que vas a hacer. Y una vez que llegas a la elaboración del instrumento, es ahí donde formular tus preguntas, formular de acuerdo a qué querés, si es sí, no, cualquier, o respuesta ahí, para poder recoger esos datos. Imagínense lo importante que es. Que si yo no sé todo esto que vos dijiste, y tampoco sé cómo voy a procesar,
O sea, pues llego y tengo un montón de datos Lo que a muchos les pasa. y no sé procesar, tampoco me... O sea, a la hora de... Porque es aquí donde uno trae la evidencia empírica de lo que yo quiero demostrar acá. Si yo tengo un montón de datos y no sé procesar, se desecha dato, porque hay veces que vos en tus instrumentos haces preguntas abiertas, por ejemplo, y tenés 1001 respuestas, y son respuestas o sea, que es válida, pero ¿cómo meter después para tu procesamiento? ¿sabes por qué pasa eso muchas veces? Porque yo no hice un plan de análisis. Exacto. Yo no hice un plan de análisis y tampoco sé si hice esas preguntas sin saber que responden a mi Así objetivo. decimos, así mismo. Por eso yo le hago dormir primero con toda la primera parte. O sea, porque no es que uno va a hacer, no es que vamos a redactar acá. O sea, acá nosotros tenemos que tener clarito el concepto que queremos medir. Y medir es un término cuantitativo. O que queremos observar. Nosotros queremos ver las diferencias o queremos ver las semejanzas. Si queremos ver las diferencias, ¿qué método sería más apropiado? Si yo quiero ver las diferencias acá, de opiniones cualitativas. Si yo quiero ver la diferencia de edad, ¿cuál sería? Cuantitativa. Esas variables son variables de conceptos muy simples. Cuando hablo de dimensiones complejas, por ejemplo, quiero ver el nivel de depresión de acá nomás, de este grupo, es una variable re compleja. Ya estamos hablando de constructo, ya estamos hablando de dimensiones. Pues no podemos observar ni preguntando ni entrevistándonos nomás ver el nivel de ansiedad. El conocimiento de matemática. O sea, ¿cómo yo construyo el conocimiento de matemática? Una prueba de matemática, decimos una prueba de matemática, pero matemática es un conocimiento de matemática, un constructo complejo. Pues yo tengo que definir qué es conocimiento de matemático. Yo no puedo observar directamente lo que hay en el cerebro de la persona. Cuando mi hijo, mi primo, lo que sea, viene con un 5 de matemática, socialmente está aceptado que es bueno en matemática. Pero si uno analiza en el fondo, en realidad es 5 de la prueba que se sometió él. No es que es un genio de matemática, ni uno ni lo otro, ni arriba ni abajo. Lo que quiero decir es que cuando voy a construir aquí, tengo que tener en claro qué variables de estudio son lo que tengo que observar. Y a eso vamos, ese es el objetivo de este curso. O sea, yo quiero que tengamos consciente que cuando hablamos de la construcción de un instrumento, estamos asumiendo que tenemos todos estos conocimientos previos del contexto donde vamos a realizar ese instrumento. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron todo? Acá hay café para si quieres, porque... No sé si podemos parar 5 minutos, toman café, Sí. ¿sí? Porque si no...
No quiero que se decapiten por así tan. Yo creo que café, no sé si hay café para todos. Sí, hay café suficiente. ¿Qué hace para todo? No, y si falta va a comprarlo. El profesor pone todo ahí. ¿Qué quiere? A ver.